Muy buenos días. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, en convenio con el Plan Ceibal de Uruguay y la Organización de Estados Iberoamericanos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el webinario La formación docente en el contexto digital. Este webinario está dirigido a directores y directoras regionales de educación, a las jefaturas de asesoría pedagógica, las asesorías de capacitación y desarrollo educativo, personal de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y personas funcionarias del Instituto de Desarrollo Profesional. El objetivo de esta jornada es abordar los fundamentos de las prácticas como moderador. La dinámica de este webinar será la siguiente. Primeramente, tendremos la presentación del tema de especialistas. Posteriormente, se abrirá un espacio para hacer sus consultas. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Carla Thomas Powell, directora del Instituto de Desarrollo Profesional Ladislao Gámez Solano. Adelante, doña Carla. Buenos días, es un gusto saludar a cada una de las personas que nos acompañan en este webinar. Particularmente un agradecimiento y un saludo muy especial a Plan Ceibal, a su equipo y hoy a los 3 expertos que nos acompañan. Un agradecimiento también a la OEI a través de su intervención es que hemos logrado generar este ciclo de webinars del cual hoy tenemos el tercero. Por supuesto, al equipo que ha trabajado coordinando a mi lado en este proceso y a la Dirección de Asuntos Internacionales. Definitivamente ya vivíamos en una era digital y sin duda la vivencia de la pandemia nos llevó, nos empujó de lleno a esta realidad. Así que donde los hábitos ya han sido transformados, también la educación ha sido transformada o está en ese proceso de transformación. ¿Cómo debe ser esa dinámica del docente con sus estudiantes en esta era? Este es un tema fundamental y al ser nosotros una parte de esta cadena de formación permanente, nos planteamos la pregunta, ¿cómo debe ser entonces el proceso de formación permanente, ese apoyo que debemos brindar a fin de que los docentes puedan tener las mejores herramientas en esta era digital y en esta educación transformada? Esperamos que este webinar sea precisamente cumpla con ese propósito de impulsarnos, de seguirnos guiando en este camino de pensar, repensar, reinventarnos y de continuar fortaleciendo el proceso educativo de nuestro país y también que no se quede en un momento nada más aprovechado, sino que tenga una incidencia en nuestro hacer, en nuestro quehacer, que nos haga reflexionar y tal vez modificar algunas acciones en camino a las necesidades que tienen estas personas docentes en esta nueva realidad que es la que nos convoca a esta actividad. Bienvenidos, bienvenidas todas y aprovechemos un agradecimiento nuevamente a Plan Ceibal, a OEI y que pasen un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doña Carla. De igual manera, agradecemos y damos la bienvenida al señor Martín Ribor de Nusca. El señor Martín Ribor es doctor en educación por la Universidad ORT de Uruguay, magíster en psicología y educación por la Universidad de la República Uruguay,
Diplomado superior en prácticas socioeducativas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es licenciado en Psicología por la Universidad de la República, Uruguay, y forma parte del equipo del Plan Ceibal desde hace 12 años. Y actualmente se desempeña como gerente de formación docente. Ha sido consultor para la UNESCO y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sus principales líneas de interés profesional están demarcadas por el campo del desarrollo profesional docente, diseño, evaluación y monitoreo de planes y programas vinculados a la integración de las tecnologías en las prácticas docentes en claves de innovación educativa. Ha sido conferencista en múltiples congresos vinculados al desarrollo profesional en América Latina. A continuación, escucharemos el saludo de bienvenida del doctor Martín Ribor. Adelante, don Martín. Muy buenos días a todas. Gracias, Guillermo. Carla, nosotros con gusto, la tercera licencia de la educación pública. Al docente por de formación permanente. Así que bueno, simplemente agradecerles, agradecer también a la OI y saludarlos y que espero que sea una instancia de enriquecimiento mutuo. Gracias, don Martín. También agradecemos y damos la bienvenida a la licenciada Martina Bailón. Doña Martina es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Educación en la Universidad de la República y maestra de Educación Inicial y Primaria por los Institutos Normales María Estagnero de Numar. Maestra en Teorías y Prácticas en la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es jefa del Departamento de Formación en Plan Ceibal desde el 2016. Entre el 2010 y el 2016 fue asistente técnica en educación en Plan Ceibal. Se ha especializado en el diseño, planeamiento y gestión educativa con uso de tecnologías digitales, especialmente en el ámbito de formación de docentes. En el ámbito de la docencia, su práctica profesional se ha desarrollado en el terreno de la educación social, la educación primaria, la educación técnico-profesional y en la educación terciaria. Actualmente es docente de educación y tecnología de la carrera de educación social en el Consejo de Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública. Doña Martina, escuchamos su saludo. Muy buenos días para todos y para todas. Es una alegría estar ya por segunda vez en este ciclo de formación, en este contexto tan particular que nos toca, del cual estoy segura que tenemos la obligación de sacar buenas enseñanzas y aprendizajes para el tiempo que viene a posteriori. Así que agradezco al equipo del instituto, agradezco también a OEI por esta oportunidad de intercambio hoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doña Martina. Igualmente, agradecemos y damos la bienvenida al licenciado Pablo Pajés, quien sumará sus aportes a esta temática. Don Pablo es licenciado en Sociología en la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay y trabajó desde el 2009 hasta el 2011 como analista de los procesos de evaluación educativa de Plan Ceibal. Desde el 2011 a la actualidad se desempeña en la gerencia de formación de Plan Ceibal, siendo por varios años coordinador del equipo del Departamento de Desarrollo de Centros Educativos y desde 2018 jefe de dicho departamento. Desde ese rol lidera el desarrollo de estrategias promotoras de un uso crítico, responsable y creativo de Internet
así como el desarrollo de proyectos para la inclusión de los recursos digitales y de Plan Ceibal en las propuestas didácticas y educativas en los centros de enseñanza de contextos vulnerables de la educación primaria y media, incluyendo como protagonistas a estudiantes, docentes, sus familias y la comunidad. Ha participado de publicaciones relacionadas a la evaluación del Plan Ceibal. También ha colaborado con la Fundación Ceibal y presentado la experiencia de trabajo del departamento en congresos locales e internacionales. Adelante, don Pablo. Bueno, buenos días a todos y todos. Es para mí un verdadero placer estar acompañando en este espacio de reflexión por primera vez. Así que agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir un poco también lo que se está haciendo y algunas reflexiones que queremos compartir con todos ustedes. Así que por demás el agradecimiento es nuestro para todos ustedes y para todos quienes están acompañando esta transmisión. Muchas gracias, don Pablo. El día de hoy, nuestros invitados desarrollarán el tema La formación docente en contexto digital. El ciclo expositivo lo abrirá don Martín Ribor, seguido por doña Martina Bailón, y será concluido con la exposición de don Pablo Pajés. Le escuchamos, don Martín. Muchas gracias, Guillermo. Voy a compartir el contenido. Entiendo que así debe estar viendo mi pantalla. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos y todas. Reiterar nuestro agradecimiento pública de desarrollo profesional. En mi caso ya es la tercera instancia en la que me encuentro compartiendo con ustedes algunas reflexiones y experiencias desde Plan Ceibal. Como lo planteó tanto don Guillermo y doña Carla, el tema que nos convoca en el día de hoy es la formación docente en el contexto digital. En los encuentros anteriores, y de igual manera, Carla, al inicio de este encuentro, hacía referencia en relación a los desafíos que actualmente la formación docente enfrenta en el contexto de una cultura digital. Las formaciones que han estado dando en las últimas años han sido aceleradas por los desarrollos de tecnología y ciencia, y de qué manera la formación docente se ve interpelada para actualizarse, para dar respuestas a diferentes escenarios, contextos. La vez pasada hablábamos de la necesidad de desarrollar propuestas de formación que habiliten a los docentes a trabajar en contextos de mayor desigualdad, en una América Latina y el Caribe, donde tenemos una realidad con importantes desigualdades dentro de nuestras sociedades. Relevante y significativo desarrollar instancias de formación y de actualización para que justamente permitan instituciones contextualizadas, permitan atender, trabajar con nuestros niños, jóvenes, de manera pertinente a necesidades, intereses y apuntando de algún modo el derecho de educación. Así que bueno, hoy nos proponemos reflexionar con ustedes algunas ideas generales, pero esperemos potentes, que despierten y desencadenen reflexiones, intercambios en relación a cómo formar a los docentes para una interacción con un uso pedagógico de las tecnologías, para efectivamente poder diseñar propuestas de enseñanza mediadas por las tecnologías que justamente potencien aprendizajes en nuestros estudiantes. Esto, Martín, bueno.
Perdón la interrupción. ¿Podrías apagar tu cámara porque escuchamos un poco cortado? A ver si mejora el audio. Bien. ¿Aquí? Ahora, como si el audio, ¿verdad? A ver, me parece que está mejor, sí. Sí. Retomo. Entonces, como digamos, bueno, los avances en la ciencia, la tecnología, de alguna manera interpelan la función docente, interpelan algunas cuestiones que han caracterizado, digamos, el formato escolar. Y de modo, las tecnologías digitales en este contexto se han visto impulsadas por diferentes programas, proyectos, que buscan garantizar el derecho a la educación, que buscan democratizar el conocimiento a través de la promoción del acceso a las tecnologías digitales. Este es el caso, por ejemplo, de Plan Ceibal. Me consta que en vuestro país, por ejemplo, la Fundación Mardengo ha trabajado también, digamos, en esta línea, buscando hacer accesible las tecnologías, buscando hacer accesible distintos recursos digitales. Esto es algo que se ha repetido en distintas partes del mundo, con mayor o menor alcance, sean desde públicas, sean desde las propias organizaciones sociales, de diferentes departamentos, provincias, etc. Lo cierto es que a nivel mundial ha habido una tendencia desde el comienzo de siglo fuertemente a la generación de este tipo de políticas que fomentan el acceso a la tecnología en el ámbito educativo. Y de alguna manera estas políticas tienen diferentes objetivos. El lado este, de garantizar el acceso, no más clave de inclusión. Por otro lado, siguen algunas cuestiones vinculadas a la innovación y al mejoramiento de la calidad educativa. Es decir, estos programas implícitamente o en algunos casos con mayores grados de explicitación buscan generar innovación y mejorar la calidad de la educación en países donde se desarrollan estas políticas. Muchas veces políticas tienen una mirada tecnocéntrica, es decir, donde las expectativas puestas en relación a la tecnología eran netamente, se pensaba, a ver, de alguna manera como muy sencilla, que la tecnología era la respuesta a todos los problemas que a nivel educativo venían enfrentando nuestros sistemas. Hasta que, bueno, la evidencia empírica fue dejando en claro que para generar, digamos, cambios a nivel de la educación, para generar movimientos vinculados a la innovación educativa, es necesario tener una mirada multidimensional, que se enfrenta desde esto que estamos haciendo ahora, que está vinculado al desarrollo docente, políticas vinculadas más a las tecnologías, a garantizar conectividad en los centros, a garantizar Perdón, Martín, que vuelvo a interrumpirte. sistemas de, digamos, reparación de los equipos, etcétera. Es decir, es necesario generar una mirada multidimensional Martín, en relación a esta temática. perdón que te vuelva a interrumpir, pero mejoró un poco el audio, pero no se escucha fluido. ¿Te parece si tomo yo y luego retomás al final? A ver si podemos resolverlo. Bueno, me confirman si se escucha fluido. Sí, señora, escuchamos. Sin problema, Martina. Bien. Bueno, como estaba estructurada la presentación, que luego creo que podemos reconfigurarla rápidamente. Martín estaba abordando algunos aspectos generales en cuanto a la formación docente, que creo que va a ser interesante retomarlos al final. Ojalá podamos resolver los aspectos técnicos de conectividad. Esta segunda parte, y de hecho el enlace tenía que ver con poder ir a lo que tiene que ver con el contexto digital, lo que está allí planteado en la temática para la charla de hoy.
Y en cuanto al contexto digital, les voy a proponer poner el foco en la idea de cultura digital. Entonces me voy a dedicar, para luego darle paso a Pablo, a trabajar sobre aspectos que tienen que ver con la cultura digital y luego una vinculación de estos aspectos con lo escolar y ya particularmente con la función docente y lo que tiene que ver con los desafíos que tenemos nosotros como protagonistas de distintas instancias de la formación docente en el día de hoy. Entonces, entendemos que allí recupero a dos autores para acercarnos un poco a la noción de cultura digital, noción compleja porque precisamente desde el campo de la antropología hasta se discute la pertinencia de hablar de cultura digital frente a la idea de cultura en general, o sea que no sería necesario, digamos, adjetivar o particularizar. Sin embargo, entiendo, y los planteos que traigo de estos dos autores desde el campo de la comunicación, nos ayudan a poder identificar, desvelar, interpretar parte de lo que está sucediendo en el momento que nos toca vivir en esta época contemporánea, pero particularmente, y lo veo bien interesante, esto de alguna manera se exacerbó y se aceleró en este contexto de pandemia. Más allá de las diferencias que podamos tener en cada una de las regiones del mundo, o en este caso, por ejemplo, entre la realidad de Costa Rica y la realidad de Uruguay, probablemente podemos compartir alguna de estas cuestiones. Por un lado, allí Jesús Martín Barbero, y vean que este planteo es del año 2008, ya es un planteo que tiene sus años y que ha sido también reformulado, plantea lo que aparece aquí en pantalla, no voy a leer porque ustedes lo están viendo. Y de hecho hay otros enfoques que analizan desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista también psicológico. Las neurociencias hoy están también investigando cuáles son los efectos sobre las distintas instancias de los sujetos a partir de esta alta exposición a los medios digitales. Y me gusta dejar a un costado la idea de tecnología, porque de alguna manera la humanidad ha nacido junto con la tecnología, o digamos, de alguna manera la constitución del ser humano como tal tiene mucho que ver con el desarrollo de distintas tecnologías, de la primera tecnología que puede ser el palo, la rueda y las distintas evoluciones que han tenido. Entonces, de alguna manera, evidentemente, hay una diferencia muy radical entre un celular, por ejemplo, y una lapicera, pero ambas son tecnologías también. Entonces, me interesa poner el foco en las mediaciones, o sea, en qué es lo que sucede a partir de la apropiación y del uso de las tecnologías y cómo eso impacta ya no solamente a cómo me comunico, sino también cómo aprendo, cómo me vinculo, cómo funciona y opera en términos de la sociedad también las maneras de procesar y de construir cultura definitivamente. Entonces allí voy a seguir adelante y traigo a otro autor que es de referencia también para nosotros, David Watkinson, que tiene una obra ya y trabajo de larga data, docente, quien se ha dedicado a investigar también sobre estos temas. Entonces allí traigo una idea que él plantea, que no es solamente de él claramente, y él lo que está planteando es que es solamente en los contextos sociales donde las tecnologías cobran significado, y por eso pone ese énfasis en la mediación digital y no tanto en la tecnología como herramienta. O sea, no se trata solamente de comunicarme por un medio distinto, mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, sino que allí hay una configuración completamente distinta de la comunicación. Si pensamos cómo nos comunicábamos, por ejemplo, con nuestra familia, antes de que cada uno tuviera un teléfono celular seguro, era radicalmente distinta, no solamente el dejar una esquela, el mandar una carta, sino cómo se configura todo lo que sucede a partir de ese medio. Luego lo voy a recuperar, pero en este caso Buckingham habla de la importancia de la educación y los medios, y seguramente Pablo luego lo retomará en lo que tiene que ver con la ciudadanía digital. Traigo también a Piscitelli porque de alguna manera en el momento actual coexisten
diversos paradigmas, y de hecho la cultura del libro, lo que él llama así como paréntesis Gutenberg, incluso para sacarle el peso y la fuerza que tiene sobre nuestra cultura, lo que implicó la revolución de la imprenta y del libro escrito, y allí se configuró la parte de la cultura que hoy seguimos entendiendo como cultura válida y como cultura a transmitir a las nuevas generaciones. Sin embargo, aparecen algunos ruidos, y de hecho el libro es paradigma de ello. Si vamos al origen del Internet y de los distintos medios que fueron llegando después de Internet, parte de lo que se puso en cuestión fue la supervivencia del libro. O sea, cuánta vida le quedaba al libro, me estoy refiriendo al libro papel y no a las distintas formas digitales del libro. Esto fue uno de los planteos. Estamos asistiendo al fin del libro y de la cultura que se instaló en torno al libro, y allí aparecen algunos elementos. Y fíjense que Piscitelli lo pone como un paréntesis. Ojo, si bien fue un periodo muy fermental del desarrollo de la humanidad, no se trata nada más que de un paréntesis. Entonces allí pone en cuestión, y yo asumo que da un relativo, hay un duelo allí para hacer un dolor que le da uno de asumir que realmente hay aspectos que para nosotros son sustanciales y paradigmáticos, que habrá que discutir si lo son de tal manera, que habrá que discutir si podemos desmembrar o abrir o pensar otras formas distintas de comunicación que no necesariamente son mejores o peores. Y allí estoy hablando de un dilema a nivel de la sociedad, ¿no? Cuando decidimos, bueno, ¿qué es lo que debería transmitirse a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que entendemos como conocimiento válido o no? Y voy a poner un solo ejemplo que seguro es complejo y seguro tiene distintas discusiones o conversaciones posibles, que tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje no sexista. Supongo que compartimos, aquí está instalada esa discusión de si está bien o no hablar con por ejemplo, el les. Bueno, allí hay una discusión que es de fondo, además de, no es solamente la forma, no atañe solamente, por ejemplo, en este caso a la RAE, que es quien valida, sino que hay una pluralidad de cuestiones que se están discutiendo. Entonces, asistir a un momento donde vemos, y por la aceleración de los cambios, donde hemos visto la discusión y la puesta en cuestión de elementos, como en este caso de la lengua, que eran indiscutibles, seguramente cuando éramos pequeños, cuando aprendimos a leer y escribir, y que hoy forman parte de las tensiones y de las discusiones que se están dando a nivel social. Bueno, eso es paradigmático, y seguro que le toca no solamente a las instituciones educativas, sino también a los docentes y a los distintos espacios que tenemos como docentes para formarnos, tanto en la formación inicial como en nuestra formación en servicio. O sea, no debería quedar librado a que cada uno resuelva por sí mismo, según su propio criterio, qué decisiones tomar dentro del aula, sino que deberíamos poder comprender estrategias de formación. Siguiendo adelante, y traigo aquí a Antonio Rodríguez de las Heras, que para nosotros ha sido un referente, que tristemente el año pasado falleció a causa de COVID, y también hay planteos que Antonio hacía hace muchos años ya, que hoy, a cuento de esta situación de pandemia y de altísima exposición a la virtualidad como estrategia o como camino para seguir adelante con la vida, o sea, para no detener la vida frente a las necesidades sanitarias que planteó la pandemia. Bueno, allí Antonio planteaba con absoluta lucidez una serie de cuestiones que quizás hoy las estamos viendo con mucha más claridad. Y acá recupero, para seguir trabajando en la composición de la cultura digital, una dualidad que quizás unos años atrás, y no tantos años atrás, era bastante clara, la dualidad de lo real y virtual. Por ejemplo, esta instancia de conversación claramente es una instancia real, no es una charla irreal. Sin embargo, estamos trabajando en la virtualidad. Hay algo de lo corporal, hay algo de la mirada, que no estamos pudiendo tener ese ida y vuelta que tendríamos seguro si estamos en un espacio presencial en simultáneo,
pero esta es una instancia real. Entonces esa dualidad que estaba dada tan claramente entre lo real y lo virtual, o sea, una cultura, Antonio habla de una cultura de objetos asociada a los espacios físicos. Bueno, esto se ha ido transformando. En la virtualidad, el objeto se vuelve un objeto inacible, ¿no? Claramente hay una serie de objetos digitales que están allí en un espacio sin lugares, y habla también de esta metáfora del espejo. Y el propio Antonio incluso trae, para quitarle un poco de la carga posible que puede tener esto de fatalidad, o sea, estamos perdiendo el espacio objetual, digamos, lo que trae Antonio es, a ver, estos espacios virtuales son viejos en la humanidad. El espacio de imaginación, el espacio de creación imaginaria, el estar en un lugar pero que la mente huele a otros lugares, la propia religiosidad, son distintas manifestaciones de una existencia de distintos espacios virtuales en simultáneo sin que ello implique, por ejemplo, a un dispositivo como una computadora o un celular. Y allí entonces también nos ayuda a retomar algunas claves que quizás habían sido un poco dejadas de lugar en lo que Piscitelli llama como el paréntesis de Gutenberg. Podemos recuperar alguna de aquellas cuestiones. Lo mismo sucede con la oralidad, que tenía un peso muy grande y hoy vuelve a cobrar un lugar bastante estructurante de la vida. Esta presentación les va a quedar disponible y este es un video, les recomiendo que puedan seguirlo con la obra prolífera que Antonio dejó. Y precisamente lo que me interesaba traer este video que tiene unos años y era cuento de una actividad sobre biblioteca, me interesa traer, que creo que es una necesidad que hoy tenemos, o que al menos personalmente la tengo y la comparto con ustedes, que tiene que ver con la aceleración de los cambios. Caímos en una pandemia, caímos en una situación de suspensión de muchísimas actividades presenciales y de golpe nos vimos enfrentados a someternos a crear espacios virtuales de interacción. Entonces, esto de alguna manera nos impidió dedicarnos a reflexionar, a pensar, dar esos tiempos que la docencia necesita para imaginar qué es lo que quiero proponer para mis estudiantes, cuáles son las distintas mediaciones, los distintos dispositivos que voy a poner a jugar en el aula. Ese tiempo entiendo que nos faltó, porque estamos en una situación de emergencia, a pesar de que ya vamos en el segundo año, entrando al segundo año del escenario de pandemia. Claramente debemos darnos estos tiempos para ese momento, pero fundamentalmente la pandemia va a pasar. Para el momento después de la pandemia tenemos que darnos esos tiempos para registrar cuáles fueron nuestros aprendizajes en este contexto y con qué nos vamos a quedar para el mundo que sigue. Con qué de la virtualidad, qué de la cultura digital puede eventualmente entrar a un aula presencial. ¿Qué oportunidades nos dan estas nuevas configuraciones para garantizar, por ejemplo, la continuidad de la educación para todos y para todas, más allá de las situaciones que pueda estar cada uno viviendo? Claramente hay aspectos de brecha de acceso que tienen que ver con disponibilidad de acceso a Internet, con disponibilidad de dispositivos que son cruciales, que son imprescindibles. La noticia que tenemos que terminar de asumir es que con ello no alcanza. O sea, resolviendo la brecha de acceso no alcanza. Allí se abre otra brecha de uso y probablemente Pablo lo recupere después. Entonces, esta idea de Antonio de imaginar escenarios futuros, escenarios fuera del tiempo, poder pensar sobre la realidad que nos toca, pero no implicados, involucrados en esa realidad, sino pensar con creatividad, permitiéndonos, y esto es algo muy caro para la educación, permitiéndonos cuestionar cada uno de los supuestos que forman parte de lo escolar. Me voy a acelerar para no quitar demasiado tiempo. Bueno, allí hay otras cuestiones que voy a recuperar rápidamente, o sea, cuáles son algunas de las tensiones que identifico que los docentes y la educación tiene a cuento del contexto de cultura digital. Quizás conozcan el Manifiesto de Cultura Digital, que también tiene unos años, y aquí me parece
voy a pedir al equipo a ver si pueden compartir allí en el espacio de preguntas el enlace a un Menti que ahora vamos a compartir. Bueno, allí hay un colectivo, de hecho este fue un trabajo en abierto y en colectivo, que se juntaron, que se reunieron a pensar, bueno, ¿cuál es ese decálogo de la cultura digital? ¿Qué es lo que entendemos que compone y que comprende a la cultura digital y que de alguna manera es irrenunciable? Quizás puede tener que ver con recuperar algunas de las tradiciones, quizás tiene que ver con irrumpir con esa dimensión disruptiva que tiene la tecnología, con plantear nuevas reglas de juego. ¿Qué es lo que plantea la cultura digital? Y acá está entonces este decálogo que tiene su documento en extenso, ahí está el enlace para que luego puedan acceder. Y entonces lo que yo quiero invitarlos en un Menti, o sea, en una encuesta rápida, a que ustedes primero puedan, de estos 10 aspectos que aparecen acá, por si no se leen bien, los voy a repasar rápidamente, cuáles son los que ustedes entienden cruciales y de los que están más cerca, o más apropiados, o incluso más afín. Y les voy a dar opción a que elijan un máximo de 3. Puede ser un 1, pero un máximo de 3. O sea, cuáles son los que ya forman parte de mi propia realidad, o al menos con los que yo acuerdo, entendiendo que quizás me falta trabajo para llegar a desarrollarlo o a pararme desde esa perspectiva, quizás estoy de acuerdo, porque pueden haber otros que sean incluso controvertidos o que puedan abrirse la discusión. Y así se habla de una sociedad dinámica, de esta idea de tribu, la tribu es digital, de una perspectiva de derechos humanos, la conexión con el mundo, la educación universal de todas y todos, para todas y todos, competencias digitales para combatir las desigualdades, no para ampliar todavía una brecha ya existente, la gestión de la identidad, y allá aparece lo emocional, la privacidad, los aspectos de seguridad, todo ello está involucrado porque no podemos analizarlo por separado. El desarrollo profesional, la cultura colaborativa, la comunicación crítica, el consumo consciente y el uso responsable. Entonces, para quienes no hayan utilizado Menti, pueden acceder desde un teléfono, desde la computadora, a la URL menti.com, y el código que ustedes no hay que descargar, no hay que registrarse, únicamente ustedes tienen que poner el código, puede ser por el enlace que se está compartiendo, creo, allí en el chat, y si no, allí ustedes ponen el código que aparece 56 20 85 56. Si aparece alguna pregunta o problema técnico, me avisan, por favor, porque no estoy viendo el chat. Entonces, allí lo que les pregunto es, ¿cuál de los puntos del decálogo del Manifiesto de Cultura Digital te resulta más cercano? Cercano en términos de, estoy apropiado con esta idea, o es algo que yo ya desarrollo, ya trabajo, o al menos estoy afín. Entonces, si... ¿Ya está compartido en el espacio, Martina? Está compartido, perfecto. Entonces yo voy a ir abriendo la encuesta. Acá tenemos un delay de tiempo, vamos a ver, bueno, ya hay un montón de respuestas, está funcionando esta parte excelentemente, porque podríamos haber tenido que ir a un plan B o C. Bueno, allí por lo que vamos viendo, y no es casual, ¿no?, que desarrollo profesional aparezca así jerarquizado. Esto es bueno, porque quienes estamos acá estamos ocupados y trabajando en el tema. Educación universal de todas y todos, para todas y todos. Este es un tema que el próximo webinario, allí vamos a estar profundizando, y definitivamente los medios digitales, yo diría que deberíamos sentirnos obligados a asegurarnos que fueran una posibilidad real de acceso para todas y todos, porque allí hay cada vez más condiciones a las que podemos tener en escenarios sin medios digitales. Bueno, allí va también competencias digitales, y vean que hay determinadas líneas que están atravesadas, ¿no? Porque allí competencias digitales aparece asociado a combatir las desigualdades, y esto claramente tenemos que reconocer cuáles son las inercias que tienen, por ejemplo, los medios, que tienen las dinámicas
de funcionamiento. Entonces, claramente, en la medida en que no tengamos acciones afirmativas para combatir las desigualdades, pues lo que probablemente se perpetúe son las desigualdades que ya existían, ¿sí? Aunque también es claro que desde la educación solamente no se pueden revertir desigualdades que tienen otros orígenes. Bueno, bien, y para ver las que están quedando como un poco sin priorizar o sin jerarquizar, la gestión de la identidad, y acá, bueno, Pablo, esto te toca a vos, te va a tocar emociones, privacidad y seguridad. Estos son temas que probablemente, no voy a robar más tiempo que decir que son temas sobre los que generalmente reaccionamos cuando tenemos dificultades, conflictos o problemas, y que necesariamente tenemos que poder cambiar ese enfoque. Sociedad dinámica, la tribu es digital, está allí como con menor presencia también, y creo que tiene que ver de alguna manera este aspecto con dinámicas de cambio social, y aparece allí también lo generacional, la identidad y cómo juegan los medios digitales. Y la siguiente pregunta, allí pueden seguir respondiendo, pero ¿cuál de estos entienden que es prioritario para su desarrollo hoy? O sea, ¿dónde es necesario trabajar de forma más enfática hoy en día en cuanto a estos mismos 10 puntos? Pueden coincidir con la respuesta anterior o puede ser divergente. Empezaron a llegar respuestas. Tenemos algún segundo de retraso entre la transmisión y que ustedes reciben, así ya estamos empezando a recibir. De los primeros que llegaron, educación universal, probablemente sea de los urgentes que nunca es suficiente, nos pasa a nosotros, nunca es suficiente lo que hacemos, sea poco, sea reducido o mucho. Esto es un ámbito que requiere muchísimo esfuerzo y trabajo. No sé si estaremos de acuerdo en este punto. Bueno, están habiendo muchas respuestas, o sea, temas de educación universal, competencias digitales. Así, en cuanto a la dimensión de competencias digitales, el enfoque de trabajo sobre los medios y las mediaciones, o sea, podernos correr de lo que llamamos enfoques instrumentales, de aprender a usar un programa, es fundamental, porque las distintas tecnologías tienen una caducidad muy corta, y aquellas que son más longevas, y con longevas estoy hablando de herramientas que tienen 3, 4, 5 años, ya son viejas, aún así tienen dinámicas de actualizaciones y de cambios, que probablemente hoy en día estemos más familiarizados con el cambio en las herramientas digitales, pero lo que sí es seguro es que si nosotros nos dedicamos a enseñar una herramienta exclusivamente con nombre y apellido, por ejemplo, si enseño a utilizar Facebook en educación, me estoy perdiendo la posibilidad de trabajar en general con uso de redes sociales en educación, por ejemplo, en términos más amplios, sin quedarme apegada solamente a uno. De lo contrario, habrá que estar permanentemente, porque permanentemente la herramienta se está modificando o surge otra nueva, entonces esa dinámica nos obliga a tener enfoques que puedan trascender lo instrumental exclusivamente. Bueno, allí apareció uso responsable, justo, equitativo y solidario con mucha fuerza, que antes aparecía más, no apareció destacada, y esto me parece fundamental. Nosotros trabajamos junto con este enfoque que tiene que ver con la ética, con las tensiones y los agujeros negros que hoy, a los que hoy nos exponemos en esto del uso responsable. No es tan fácil tener respuestas en las que todos acordemos o pautas en las que podamos acordar universalmente. Bueno, allí hay un área de trabajo que es fundamental. Bien, voy a dejar esto por acá. En todo caso, al final
vuelvo para ver si recibimos más respuestas. Y nos vamos a ir rápidamente sobre lo escolar. Traigo acá a Cristóbal, también referente para nosotros. Él dice, Internet dejó de ser la respuesta a todas las interrogantes. Y probablemente las instituciones educativas desde hace mucho tiempo dejaron de tener las respuestas para todas las preguntas. O mejor dicho, dejaron de buscar ser la única institución que tenía respuestas para las preguntas o que habría preguntas para que uno pudiera responder. Hoy el juego se abrió y eso tiene implicancias que para la formación docente son cruciales. Lo que voy a recuperar acá de Inés Dussel es el lugar que tiene el educador, el educador en toda su dimensión, porque más allá de que cuando estamos acá nos vemos volvimos a la lógica del busto, en todas nuestras instituciones educativas está el busto del prócer, nuestro prócer es Artigas, entonces para muchas personas Artigas es un busto, o sea, alguien con cabeza y hombros. Corremos el riesgo de que la virtualidad nos pase a segmentar y pasemos a hacer bustos ahora digitales. Y para la educación eso sería realmente crítico. Entonces acá, digamos, me gustaba traer este lugar este lugar en el que Dussel coloca al educador, al docente y a la escuela propiamente, a diferencia de las nuevas generaciones se forman y forman opinión, que tiene que ver con que perdón, me faltó otra pantalla. La escuela es el lugar de la designación y el docente tiene un rol fundamental allí. No es el youtuber que está hablando a las masas, es quien está designando y dándole lugar a todos y cada uno de los quienes están en el proceso de educación. Claramente los dispositivos no son suficientes por sí mismos. Aquí la pelota vuelve a la cancha del docente, aparece la dimensión creativa, y esto es una tensión dentro de la educación, porque en la educación se debate permanentemente entre el instinto de conservación y el de transformación. Eso es algo constitutivo de lo educativo. Bueno, esto ya lo había mencionado, Buckingham pone un énfasis fuerte en la educación para los medios y poder salirnos del paradigma de la enseñanza de las TIC. Voy a acelerar. Recomiendo la lectura de The Game, es el libro de Barico. Él hace para quienes estén interesados en ver cómo ha sido la historia y la evolución del desarrollo de las tecnologías. Y acá traía como una cuestión bastante disruptiva también de algunos de los principios que guiaron el desarrollo. Estamos hablando en la década de los 70, en este caso, de las tecnologías digitales, que claramente se animaron a poner en jaque y a olvidarse de muchos de los preceptos que tenía nuestra sociedad. O sea, animarse a plantear otras reglas de juego y bueno, parte de esto es lo que propongo para las instituciones educativas. Dentro de las tensiones que tenemos quienes estamos en la educación, voy a recuperar algunas. Recomiendo también este estudio que tiene ya un par de años de un gran equipo liderado por Carlos Scolari. Así se trabajó sobre consumos culturales en jóvenes. Nuestro país formó parte de esta investigación y parte del hallazgo, que no es novedad seguramente para quienes estamos acá, pero sobre lo cual tenemos que trabajar, es la desvinculación entre los espacios y los medios que los jóvenes utilizan para aprender, conocer y responder sus interrogantes y preguntas, y los que están validados por las instituciones de educación. Allí hay una buena caja de herramientas para trabajar. Por otro lado, también les voy a dejar estos videos para traer el concepto del hackeo. O sea, la educación no debe ser hackeada por hackers externos, sino que quienes estamos dentro de la educación tenemos que poder desarmar, desmantelar, desmembrar los principios que tiene la educación y poder reorganizarlos, podernos permitir espacios para compartir, reutilizar, remixar, deconstruir, desarmar. Estos son parte de los principios de la cultura digital, a los cuales claramente la estructura de las instituciones educativas, incluso el mandato de la educación, se tensionan y resisten.
el lugar de la creación en contexto digital. Allí hay una experiencia que también se las dejo, que tiene 2 años, o 3 ya, por ser pre-pandemia, hoy se volvió parte de lo que estamos haciendo naturalmente. Y fíjense que hace 3 años era de verdad muy disruptivo poder tener un taller presencial y virtual. Traigo otro tema que lo voy a dejar solamente soslayado, el de la inteligencia artificial y educación, y cuáles son algunos de los desafíos que identifico para estas cuestiones que vienen, que ya están presentes en la educación, aspectos éticos, aspectos de la vinculación entre los sujetos, aspectos entre las relaciones entre los sujetos a través de los medios digitales. En fin, este es un tema sobre el que tenemos que trabajar y sobre el cual los educadores, los docentes, tenemos que empezar a comprender qué hay detrás de los algoritmos, qué hay detrás de las tecnologías que estamos utilizando en nuestros centros educativos. Y luego, otra de las tensiones tiene que ver con el valor de la presencia. Y creo que acá nos podemos sentir todos muy confortables porque somos maestros de la presencia, los docentes. Y acá traje a una artista, y este no es un tema menor. De hecho, Marina Abramovic, esta obra que ella propuso era el artista está presente. Entonces, fíjense que este es un problema que no tiene solamente la educación. Por ejemplo, en el campo del arte está presente. Y lo que se interroga es, ¿qué está presente en la obra del artista? La obra es un objeto externo. Entonces, acá creo que hay otro tema para el que podamos entrar. Ya para darle paso a Pablo, porque me fui de tiempo, ya pido disculpas. Bueno, acá estas tensiones que ya Antonio planteaba, fíjense, hace años, que tienen que ver con el confinamiento del mundo virtual, como esta tendencia a confinarse, chupan, ¿no? Hablando como en criollo, no sé si nos entendemos con este término, las pantallas nos chupan, entonces en ese sentido funcionan como agujero negro. Y él plantea la tensión con el derrame de la virtualidad. La virtualidad ya forma parte de los lugares y de la vida. Entonces esta es una tensión en la que hay que poder jugar, entrar y salir. Y acá dejo también de Pedro y Benavides, que algunos de los cambios que ya están instalados hoy en la educación, los que aparecen allí en pantalla. Entonces la pregunta creo que es, bueno, en el lugar donde estamos hoy, ¿qué es lo que debemos tensionar? ¿Por dónde deberíamos animarnos a desarmar el oficio docente, el espacio de aula, el espacio institucional de la escuela, para reconstruir otra forma que sea válida para la sociedad y para los casos particulares? O sea que le voy a dar paso a Pablo, y en todo caso en las preguntas podemos volver a recuperar alguno de estos temas. Muchas gracias. Gracias Martina. Vamos a ver si Martín pudo solucionar los problemas de conexión y él quería intervenir ahora unos minutos. Bien. Hola, me dicen si me escuchan bien ahora. Pido disculpas por los problemas de conectividad. Creo que se resolvieron, pero si no se escucha bien, les pido por favor que me avisen y enseguida le doy la palabra a Pablo. Bien, me están avisando. Se escucha muy bien, don Martín. Muchísimas gracias por avisarme. Entonces ahora sí me quedo tranquilo. Voy a tratar de retomar, en verdad, un poco la idea era generar un marco, ir como de lo general a lo particular. De alguna manera ya Martina introdujo con mucho detalle el concepto de cultura digital y sus diferentes dimensiones y la complejidad, digamos, que esto genera a la hora de pensar en ese marco de una cultura digital las distintas acciones, las intervenciones educativas, el acto educativo en definitiva. Y mucho más complejo comienza a ser si pensamos en el desafío de formar docentes que formen a la vez estudiantes en estos contextos de incertidumbres, de cambio acelerado,
y a la vez de una manera prospectiva, ¿no? Es decir, si hay algo que caracteriza la actualidad es el cambio acelerado y cómo a la vez pensar, bueno, en estos estudiantes y en su inserción en 20 años para adelante. Ahí hay una complejidad muy significativa que de alguna manera lo que la evidencia señala es en parte lo que venía señalando Martina respecto a el desmontar, al hackear. Sin lugar a dudas que el camino viene siendo la posibilidad de deconstruir, de generar, de desmontar, de hackear, de generar otras maneras de pensar bien distintas a las que veníamos implementando y desarrollando. De algún modo también plantearles, es decir, al inicio decíamos, bueno, las tecnologías han perseguido un poco el objetivo de generar cambios, de apalancar procesos de innovación que permitan justamente esto, adaptar, contextualizar a estas demandas de la cultura digital. Esto no ha sido sencillo, Martina también hacía referencia a cómo la sola presencia de la tecnología no genera estos cambios y se han desarrollado una serie de estudios, de investigaciones y de modelos teóricos en relación a cómo la tendencia general en relación a la apropiación de la tecnología por parte de los docentes. Esto no se da de una forma lineal, no quiere decir que la integración de las tecnologías en el marco de lo escolar genere transformaciones de lo educativo, sino que lo que se ha visto está más vinculado a estas cuestiones, a procesos donde la apropiación de la tecnología y la integración en propuestas de enseñanza se parecen más a procesos que parten, por ejemplo, si tomamos este modelo de Puentedura, donde dice, bueno, los docentes básicamente en este modelo hacen distintos usos de la tecnología que lo podríamos pensar como en dos grandes categorías. Unos usos que tienen que ver con la mejora, es decir, cómo esos usos en definitiva, dice, no transforman la metodología, es decir, no hay transformaciones profundas desde lo pedagógico, desde lo didáctico, sino que las tecnologías lo que están haciendo es mejorar algún aspecto. Una de las cuestiones que es muy conocida y que de hecho, por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo uso de la tecnología de alguna manera en ese sentido, tiene que ver cuando sustituimos un canal por otro. Por más que acá en mi caso se complejiza porque estamos en una cuestión sincrónica, a distancia, etc. Pero es el clásico uso, el de sustitución, el que realizan los docentes cuando, por ejemplo, en vez de en una actividad, no sé, pedir que registren los estudiantes en un cuaderno, en soporte físico, en soporte papel, le piden de que lo realicen en un procesador de texto o a la hora de realizar un mapa conceptual, utilizan algún tipo de herramienta digital que les permita eso. Pero no hay ningún tipo de transformación metodológica desde lo pedagógico, lo didáctico. A la vez hay otro tipo de uso que tiene que ver con el aumento. Aparece también una sustitución, ¿no? Pero a la vez hay cierta mejoría. Por ejemplo, una actividad clásica tiene que ver con la búsqueda de información. La búsqueda de información, bueno, en el caso si utilizamos un buscador, claramente la actividad de la búsqueda de información se ve aumentada y hay una cierta mejoría. Pero de nuevo, no encontramos ahí una transformación de lo pedagógico, de lo didáctico, no hay una cuestión de modificación a nivel de lo metodológico. A la vez, Puentedura dice hay otros tipos de usos que tienen que ver con la transformación, donde efectivamente allí comienzan a haber algunas cuestiones más vinculadas a modificar aquello, el cómo nosotros lo hacíamos. De alguna manera está más cercano ese tipo de uso a lo que uno podría pensar en clave de innovación educativa, de generar cambios. Y uno de los primeros usos tiene que ver con lo que él llama, digamos, modificación. Veo que allí en la presentación me quedó mal porque dice transformación y dice aumento, repetí la categoría, pero allí dentro de transformación el primer uso tiene que ver con la modificación. Aquí. Es más, ya que estoy en la presentación. Martín, tal vez
Si nos lo pone en modo presentación para verlo mejor. Gracias. Disculpen que no me di cuenta. Allí. Muchas gracias. No, por favor, y disculpen que no lo hice antes. Este tipo de uso vinculado a la modificación, hay una mejora y también se modifican aspectos metodológicos, es decir, la tarea, la propuesta que realiza el docente se ve impactada en términos de transformación. Y aparecen, por ejemplo, la generación de productos, como por ejemplo cuando le pedimos a los estudiantes que para compartir, no sé, en términos de evaluación, realicen un video que dé cuenta de su proceso y de los aprendizajes realizados. Ahí aparece una transformación en relación a lo metodológico. Y el último punto, el más vinculado, digamos, al núcleo de la innovación educativa, a la transformación, en relación a aquello que define cuestiones vinculadas a la enseñanza, a la evaluación y a los modos de entender el aprendizaje, tiene que ver con la redefinición. La redefinición tiene que ver con nuevas metodologías, hay un impacto en lo pedagógico, hay un impacto en lo didáctico, se ve transformado, se ve modificado, donde la propuesta en sí misma que realiza el docente sería inconcebible sin la utilización de las tecnologías. Es decir, el lugar de las tecnologías genera modificaciones y a la vez es central en el sentido que, bueno, si no están presentes, esa actividad no se podría realizar. ¿Por qué traemos esto? Porque muchas veces, primero, tenemos como norte este punto, el de la redefinición, ¿no? Pensando en términos de innovación educativa, y quienes estamos con la responsabilidad de diseñar, digamos, sistemas de desarrollo profesional docente, experiencias de aprendizaje para los docentes, tenemos como norte esto, es decir, propuestas que justamente puedan tomar esta cultura digital con todas las dimensiones que planteaba Martina Bailón anteriormente, donde el docente pueda intervenir en todas estas dimensiones, a la vez generando modificaciones en su quehacer como docente, impactando en lo pedagógico, posicionándose desde otro lugar, generando propuestas didácticas diferentes que justamente garanticen esta cuestión del derecho a la educación para todos y todas en el contexto de una cultura digital. Pero lo cierto es que en la mayoría de los usos, este proceso de transformación comienza con usos que no tienen alto impacto en términos de modificar cuestiones pedagógicas y didácticas, sino que tienen que ver con la sustitución, sino que tienen que ver con el aumento, y progresivamente se van dando, digamos, el acceso o no a esos otros niveles de transformación. Sin lugar a dudas que llegar a estos niveles de transformación de lo pedagógico y de lo didáctico requiere de un fuerte proceso de hackear, esto que planteaba justamente Martina, de desmontar, de deconstruir prácticas. Y esto a la vez es necesario pensarlo en el contexto que cuando nosotros estamos diseñando instancias de formación, justamente, por ejemplo, para pensar la formación inicial, los sujetos, los futuros docentes, los sujetos de la educación en la formación inicial, son claramente generaciones que están inmersos en esto de una cultura digital, donde la tribu es digital, donde sus modos de posicionarse, su subjetividad, sus modos de ser, de estar y de pensar, sentir y de estar en el mundo, en definitiva, tienen que ver con esta cuestión de la cultura digital. Y muchas veces aparece este distanciamiento entre lo que le estamos nosotros proponiendo en materia de formación inicial, de desarrollo profesional docente, con los modos en los que ellos conciben la manera de aprender, la manera de enseñar. Recientemente participamos de un estudio en el marco de la formación doctoral, de una investigación, donde justamente queríamos conocer, bueno, qué piensan, qué sienten, las creencias en definitiva de los futuros maestros aquí en el Uruguay en relación a cómo aprenden a utilizar las tecnologías con un sentido pedagógico. Y una de las cuestiones que nos señalaban los estudiantes tenía que ver con, por un lado, la distancia entre que eran la propuesta de la formación inicial, cómo estaba pensada, cómo estaba diseñada, y cómo ellos efectivamente sentían que aprendían. Decían, por ejemplo, tienen una materia que es informática, donde supuestamente allí ellos deberían conocer una serie
herramientas digitales, software, conocer, digamos, acerca de, bueno, cuestiones vinculadas a la tecnología, pero desde una perspectiva muy instrumental, por decirlo de algún modo. Ellos efectivamente lo que dicen, bueno, mi primer correo me lo hice a los 11 años, estoy navegando en redes sociales desde que era niño, y en esa clase las primeras cosas que me enseñaron tenían que ver con el manejo de algunos software muy básicos, generarme un correo electrónico que me decía, me los hice hace 15 años, es decir, cuentan con una familiaridad tecnológica, que esto también ellos lo traían de esta manera, y donde efectivamente el desafío tiene que ver con aprender a hacer un uso pedagógico pertinente de las herramientas, donde claramente se juegan cuestiones vinculadas a lo tecnopedagógico. Es decir, entonces aquí el desafío es de qué manera diseñar entonces en las propuestas de formación inicial espacios que permitan justamente la interacción, la experimentación, desmontar prácticas ya instaladas. En esto de el desarrollo de las prácticas, tiene fuerte peso cómo los estudiantes aprendieron a utilizar las tecnologías, de qué manera, cuáles fueron los modelos que tuvieron a lo largo de su experiencia en la educación primaria, en la educación secundaria, cuáles fueron las experiencias que tuvieron de integración de las tecnologías por parte de sus docentes. Hay una tendencia a replicar eso, hay un tema muy sensible que tiene que ver también con la formación de los formadores de formadores y los usos que hacen de esas tecnologías. Estos estudiantes que participaron del estudio nos decían que básicamente sus formadores hacían un uso que tenían que ver más con la sustitución. Es esto, en vez de escribir en una pizarra, uso un PPT. En vez de tomar nota en el papel, tomo nota en un procesador de texto. Pero no identificaban prácticas potentes que efectivamente redefinieran, digamos, en el sentido de modificar cuestiones del aspecto pedagógico y didáctico. Y aquí hay una cuestión también, yo he nombrado varias veces en relación al uso pedagógico, y si uno va a la literatura, pues nosotros podemos entender distintas cosas por uso pedagógico, y no es sencillo llegar a un acuerdo. En este sentido, nosotros proponemos como una manera de aproximarnos, bueno, ¿cuál sería un uso pedagógico? ¿Cuál sería un uso de las tecnologías digitales en el marco de lo escolar, en el marco de las distintas acciones que desarrollan los diferentes actores de la comunidad educativa? Y nos pareció súper interesante esta definición que nos acerca Inés Dussel, donde dice que este uso pedagógico tendría que ver con un conjunto heterogéneo de prácticas que se distinguen porque manifiestan una preocupación por los saberes que ponen en juego. Es interesante acá esto, bueno, lo que va a definir tiene que ver con esta preocupación, con esto de estar atentos, con esto de preocuparnos en relación a distintos saberes. Y ahí ella abre un abanico de saberes, saberes pedagógicos, conceptuales, tecnológicos o contextuales. Abre una posibilidad de distintos tipos de saberes. Prácticas que precisan ser interpretadas en una secuencia que busca promover procesos reflexivos y apropiaciones a los sujetos que participan. Ella dice que más que acciones aisladas para pensar los usos pedagógicos, debemos contemplar secuencias, debemos contemplar procesos donde las tecnologías entran y salen, son figura, pero a la vez a veces son fondo, pero lo importante aquí tiene que ver con esa preocupación del docente en relación a, bueno, qué lugar ocupa esta tecnología, cuáles son los saberes que está generando y estos saberes de distinto tipo. Y hablando de saberes y de aprendizajes, le voy a dar la palabra a Pablo para que siga profundizando todo lo que tiene que ver con los saberes implicados cuando uno piensa en materia de ciudadanía digital y con seguridad en el intercambio de preguntas que tendremos después. Seguiremos conversando. Bueno, muchas gracias y disculpen estos cambios a la planificación por los temas de conectividad. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Me confirma alguien cuántos minutos tengo para hablar? No hay problema, tómese su tiempo. Tenemos ¿Ah, sí? tiempo, creo que hasta las 9:30, pero no hay problema si nos pasamos un ratito.
Bien, bien, bien. Voy a tratar de ser concreto y tomar varios de los elementos que plantearon tanto Martina como Martín y bajarlos al contexto más local y en función de necesidades de los docentes. Yo en esto de hackeaba el título de la presentación. Entonces vemos como la formación docente en contexto digital, y yo ponía el concepto de ciudadanía digital, en función de que una necesidad imperiosa en este momento de poder trabajar el tema del ejercicio de todos los derechos y obligaciones que nos permite y que nos habilita el medio digital. Y quiero plantear en este recorrido, breve recorrido que voy a hacer, algunas demandas a los docentes y algunas urgencias que tanto en docentes y en estudiantes como también en sus familias están emergiendo en este contexto, y por eso van a ver que llamo, y quizá como común denominador de esta parte de la charla, juntos a la par, parafraseando una canción de un cantante argentino ya fallecido. Pero la necesidad de poder transitar, porque nosotros no podemos poner la inferencia de que el docente está preparado para el desarrollo de esas habilidades cuando no, para compartirla y para promoverla con los estudiantes, cuando no hay elementos que lo hayan preparado todavía para la promoción de ese ejercicio. Entonces, primero quiero traer como contexto que en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2025 de la Administración Nacional de Educación Pública aparece por primera vez el concepto de ciudadanía digital. Dice, bueno, Uruguay necesita integrar al sistema educativo un programa de ciudadanía digital que sea capaz de formar a los futuros ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en un nuevo espacio público virtual que presenta desafíos y amenazas, pero al mismo tiempo enormes posibilidades. Y pone el eje en esto que les decía, de formar futuros ciudadanos. Y hay que incorporar la perspectiva de los docentes, ¿no? Cómo trabajamos con los docentes. Ese camino es el que los voy a invitar a pensar. Jacques Delors ponía también el eje en que el rol para poder abordar esos temas viene de la educación. La educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación, y al mismo tiempo la brújula para poder navegar por él. Esta cita, que es del libro Cuatro Pilares en la Educación de 1994, perfectamente podría ser aplicada a lo que es hoy en día el contexto de lo digital, y pone también la atención en el sistema educativo para poder trabajar en ese sentido. Y uno de los elementos primordiales para poder trabajar en conjunto con docentes y estudiantes es la contextualización, ¿sí? No podemos pensar que esto es que somos todos iguales en los medios digitales. Andrés Lombana lo trae, una cita de un libro de él, que dice: en contextos desiguales la apropiación digital es desigual. Lo digital es un terreno plagado de desigualdades. Ya lo fue la primera brecha, hoy Martina lo traía, ¿no? La primera brecha, que era la brecha de acceso a los bienes digitales. Después hablamos de la brecha de uso, ¿sí? De cómo uno utilizaba el medio digital para tal o cual fin. Y hoy en día estamos ante una tercera brecha que es la de el conocimiento crítico de los mecanismos que operan tras los medios digitales. Y esa quizás es la brecha más compleja. Se ha ido complejizando todo este recorrido. La brecha de acceso se resuelve con dinero, la brecha de uso con instancias de formación concretas, pero esta tercera brecha exige la acción de múltiples actores ligados a la educación, ¿sí? Orientados en el mismo sentido, que es, en ese mismo sentido, dar sentido, buscar
qué es lo que está pasando, qué es lo que opera al momento de las interacciones con los medios digitales. Y quiero traer como contexto algunos datos del informe de Kids Online en su edición uruguaya, que va a dar un poco cuenta cuál es el panorama de la apropiación, de la percepción de dominio sobre Internet según nivel socioeconómico en este caso. Les voy a pedir que miren lo que es la comparación de los extremos, nivel socioeconómico bajo y alto. Y esto es, son estudiantes de hasta 15 años. Sé qué información debería compartir y cuál no en Internet. Estamos hablando de estudiantes. 79% de los estudiantes de nivel bajo saben qué información, mientras que de nivel socioeconómico alto un 94%. Sé cómo hacer para que mi perfil o usuario sea privado. 52% de nivel socioeconómico bajo saben cómo hacer un perfil privado y el 83% de nivel socioeconómico alto. Sé que palabras son mejores para buscar algo en Internet. Un 65% contra un 85%. Me es más fácil darme cuenta si la información que busqué en Internet es verdadera. Un 57% contra un 66%. Sé hacer cambios a cosas que otros crearon en Internet. Esto de la reutilización, un 29 contra un 33. Lo que quiero contextualizar acá es que operan en el medio digital infinidad de desigualdades que el docente debe considerar al momento de trabajar en cada uno de los contextos. Es la realidad con la cual debe trabajar. Como parte de los hallazgos de este informe, señala, bueno, el factor socioeconómico se ubica como segundo determinante de las habilidades digitales detrás de la edad y del conjunto de recursos digitales que los usuarios necesitan para acceder y usar las nuevas tecnologías. Las habilidades digitales parecen estar entre las principales dimensiones que reflejan las desigualdades socioeconómicas. Entonces, hoy ustedes traían, ¿no? Cuando Martina hizo el Menti sobre el área prioritaria en la formación hoy, y decían, bueno, las competencias digitales para combatir las desigualdades. Y yo decía, bueno, sobre eso es lo que tenemos que hacer foco en la intervención. Y también lo vamos a asociar al tema del uso responsable. Y bueno, y consultados los referentes familiares, sobre dónde encuentran información o dónde pretenden encontrar información y dónde la encuentran, centrémonos en el primer renglón, lo que está marcado con la flecha, ¿sí? La barrita azul es donde pretenden encontrarlo y la barrita naranja es donde la encuentran. El 59% de los referentes familiares encuestados espera encontrar la información sobre cómo ayudar a sus hijos en Internet, lo esperan del sistema educativo, ¿sí? Y solo un 33% lo encuentra respuestas. ¿Qué pone esto? Pone en un eje de demanda de la comunidad hacia el centro educativo, pone en la necesidad y la urgencia y la emergencia del trabajo en clave de ciudadanía digital con el estudiante, pero a su vez pone en jaque la propia formación del docente en este sentido. Por eso es que vuelvo al concepto de juntos a la par. Hay que desarrollar estrategias de formación que apunten directamente al docente o a los futuros docentes, pero que en simultáneo estén trabajando permanentemente con los estudiantes y con la comunidad. ¿Cómo nos involucramos con la formación para la construcción de ciudadanías en contextos de inequidad? Esa es la pregunta. Y ahí, en función de lo que era la demanda invisible, ¿no? El cuadro que planteamos atrás, ahí primero generar alianzas, ¿no? Tenemos el eje de instituciones educativas, docentes, referentes familiares e instituciones asociadas, en este caso podría ser Plan Ceibal en el caso local, pero esto podría ser llevado a cada una de las regiones, donde construir alianzas es fundamental para poder tener un abordaje potente. Acompañar a infancias y adolescencias en el uso de tecnología, involucrar a las familias
en la formación y el acompañamiento y en poder continentar esos procesos que se vienen desarrollando con los estudiantes. Y generar nuevos espacios de encuentro, participación, creación, debate e intercambio en este sentido. Todo eso va a implicar como resultado poder trabajar en clave de la construcción de ciudadanía en entornos digitales. Para contextualizar el tema de la ciudadanía digital como tema clave, ¿sí? Considero incorporar estas 5 perspectivas transversales con las que se viene trabajando acá en Uruguay localmente, en un equipo interinstitucional que se dio en llamar Grupo de Trabajo en Ciudadanía Digital, donde se desarrolló un primer documento, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo de Ciudadanía Digital, que es por demás interesante porque pone en común una estrategia y de alguna forma alinea y permite visualizar todo lo que están realizando las distintas organizaciones educativas, de la educación formal, de la educación no formal, otras instituciones de la sociedad civil en relación al desarrollo de la ciudadanía digital. Y se acordaron estas 5 perspectivas transversales para poder hacer un abordaje en la construcción de la ciudadanía digital. Primero tiene que ver con la inclusión, ¿sí? Poder partir de la pregunta si estamos todos incluidos dentro del medio digital, ¿sí? Segundo, ¿cómo nos vinculamos entre nosotros? ¿Sí? Tercero, ¿cómo ejercemos la participación? ¿Cómo damos nuestra voz? Existen sesgos, brechas. Hoy Martina traía las brechas de género. ¿Cómo impactan en lo digital? En función decíamos, de la participación, ¿no? ¿Puedo plantear todas mis ideas en el medio digital? ¿Cómo las planteo? ¿Tengo el derecho? ¿Tengo el espacio? ¿Las puedo decir? En clave de derechos humanos, ¿no? O sea, está muy asociado con la participación. ¿Puedo ser yo? Soy de una comunidad, tengo mi espacio para poder ejercer mis derechos en el medio digital, ¿sí? ¿Puedo desarrollar la cultura dentro del medio digital? Esas son cuestiones principales que plantean un marco de trabajo general en el abordaje del tema de ciudadanía digital. Y en este grupo se dio un paso más, ¿sí? a raíz de las distintas perspectivas que tiene que ver con estas preguntas clave que dan el surgimiento de distintas formas de apropiación del medio digital. Y la pregunta es, ¿somos personas críticas y reflexivas en el entorno digital? Esta pregunta nos la debemos hacer docentes, directivos, estudiantes, referentes familiares. ¿Utilizamos los medios digitales de forma segura y responsable? ¿Contribuimos a potenciar el uso creativo y participativo en los espacios digitales? Y en ese sentido, para el abordaje de la construcción de la ciudadanía digital, estos 3 ejes, estos 3 pilares permiten orientar las distintas acciones, planes y programas alineados con el desarrollo de la ciudadanía digital. Y refieren a la promoción del uso crítico y reflexivo, del uso seguro y responsable y del uso creativo y participativo. Cuando referimos al uso crítico y reflexivo, lo que se está haciendo referencia es a la comprensión y evaluación crítica de las tecnologías. ¿Cómo es la gobernanza? Nos preguntamos si hay alguien que mande en Internet, si hay alguien que disponga pautas, ¿sí? ¿Qué pasa con la información que consumimos? ¿Qué intereses están detrás de eso? La capacidad de cuestionar los contenidos, ¿sí? Comprender la no neutralidad de los medios a los cuales accedemos, comprender el funcionamiento de los algoritmos, qué datos, por qué la información que yo consumo es gratuita, como cuando hasta hace pocos años yo compraba el diario, qué estoy dando a cambio. Ese tipo de reflexiones deben ser juntos a la par entre docentes, estudiantes y familias, pero alguien tiene que propiciar ese debate, ese intercambio. Entonces la emergencia es poder hacer este abordaje con los docentes y equipos directivos. Promover el uso seguro y responsable,
¿sí? La autorregulación hoy en día. La atención es algo que los dispositivos buscan permanentemente de nosotros. Bueno, ¿cómo trabajar la autorregulación? ¿Cómo fomentar el comportamiento ético y empático frente a otras personas? ¿Y cómo ejercer los derechos en el entorno digital? Y respecto del uso creativo y participativo, cómo poder desarrollar contenidos, cómo poder comprender las brechas, la capacidad de innovar con tecnologías en relación a nuestros proyectos y cómo desarrollar habilidades comunicacionales en los medios digitales. Como decía, estos tres pilares, el abordaje de estos tres pilares puede propiciar un contexto favorable para la construcción de ciudadanía digital. Y esto ha sido como el gran marco, ¿sí?, sobre el cual nosotros desde nuestro departamento en Plan Ceibal hemos desarrollado algunas acciones locales asociadas a eso. Ahí hemos desarrollado una línea de intervención muy fuerte con estudiantes de magisterio y de primera infancia, quienes trabajan con los jardines de infantes, quienes en su año de preegreso trabajamos con ellos en la formación, ¿sí?, de desarrollo de proyectos participativos mediados por tecnología y que sean promotores de la ciudadanía digital en los centros donde realizan su práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, el 100% de los estudiantes de magisterio, ¿sí?, que al año siguiente van a ser maestros en servicio, participan de un trayecto híbrido donde aparece lo digital, pero aparece el acompañamiento presencial, ¿sí? Porque hay una formación concreta en plataforma digital y luego hay un acompañamiento presencial, ¿sí?, de esos estudiantes en sus centros educativos para la promoción de estos proyectos. ¿Con qué cometido? Con el cometido de que internalicen primero la lógica de proyectos, segundo, que se encuentren con las necesidades de los estudiantes y sus familias en el desarrollo de habilidades para desarrollar su ciudadanía digital. Y tercero, que ellos mismos vivencien y se formen en ese proceso. Ese es para nosotros uno de los grandes logros asociados a este gran marco que venimos planteando y que recibe muy buenas evaluaciones año tras año. Y en la práctica también tenemos otra línea contundente asociada al desarrollo de ciudadanía digital con una figura que se llama maestro comunitario, que es un maestro que está radicado en los contextos más vulnerables, una figura de un docente que en un turno es docente de aula y en el contraturno trabaja en 5 líneas de intervención, 2 de las cuales tienen referencia con las familias, pero también trabajan en la aceleración educativa o en la integración de estudiantes que tienen rezago o dificultades de integración. Y con ellos trabajamos en la formación contextualizada, localizada de cada jurisdicción, ¿sí?, en alianza con los centros de tecnología local, donde se trabaja en la promoción de la integración de tecnología para el apalancamiento de esos proyectos que ellos llevan adelante en sus centros educativos, promotores de la ciudadanía digital, especialmente en el trabajo con las familias. Estas 2 líneas tomaron mucha relevancia, estas 2 líneas que estoy presentando aquí, tomaron mucha relevancia en contexto de pandemia, cuando el confinamiento implicó ese distanciamiento de los centros educativos con la comunidad y con los estudiantes. Estas líneas propiciaron que el conocimiento de los medios digitales por parte de las familias y los docentes pudieran encontrar en ese espacio un lugar de encuentro, primero un lugar de encuentro, y segundo, un lugar de desarrollo de distintas competencias. Y eso es lo que estamos trabajando hoy en día. En esto ya uno empieza a ver que hacia las vacunas, bueno, este es un año de transición, poder capitalizar todo ese proceso y ver, bueno, qué es lo que va a quedar de estos procesos para seguir trabajando en estas líneas contundentes de intervención que apelan, como los planteamos desde un principio, el trabajo concreto en los contextos más desiguales también de nuestro país.
Con eso un poco quería plantear un esquema general y no quería dejar de plantear un caso concreto de cómo trabajamos en este tema y ponemos la relevancia y el foco en la formación juntos a la par entre estudiantes, docentes y familias y comunidad. Muchísimas gracias a los expositores por compartir con nosotros estas experiencias. Sabemos que serán de provecho y servirán para fortalecer nuestra labor. Seguidamente tendremos un espacio para preguntas relacionadas con la presentación realizada. Mi compañera Yoleni Carranza leerá las preguntas a nuestros expositores. Adelante, Yoleni. Yoleni, micrófono. Listo. La pregunta sería, ¿cómo favorecer la cultura digital del Ministerio de Educación cuando hay una gran proporción de involucrados que se apegan a la cultura presencial? Bueno, inicio yo, pero claramente Pablo, Martín complementan. A ver, me parece que esa situación forma parte del mundo en el que vivimos, o sea, de coexistencia, en simultáneo incluso de distintas lógicas, distintos paradigmas, y claramente acá se cruza otra cuestión que es la dimensión más, por un lado, de política educativa y la dimensión institucional también. Esto que hablaba de la tensión que existe en el ámbito de la educación entre el cambio y la conservación forma parte de lo que define a la educación. Seguramente si, por ejemplo, si nosotros nos ponemos en el lugar de docentes, pero incluso en el lugar de estudiantes o de familias, de madres, padres, y nos dicen, bueno, este año vamos a probar todo nuevo y vamos a dejar de usar el lápiz y el cuaderno y vamos a explorar solamente con el dibujo a dedo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto tiene que tener un fundamento, las decisiones que tomamos tienen que estar basadas en evidencia, entonces tampoco es tan fácil esto que se puede declarar rápidamente que tenemos que procesar determinados cambios en la educación. Yo creo que definitivamente lo que hay que hacer es asumir esa tensión, tener en claro que van a existir distintas perspectivas y parte de lo que entiendo ha sido clave en el caso de nuestra experiencia, tiene que ser, es el dar lugar a la innovación y luego se va a venir algo en relación al cambio y a las resistencias al cambio, pero al lugar de la innovación no solamente de arriba a abajo, no solamente en la definición de una política que luego se implementa en programas, sino habilitar y dar lugar a que los espacios escolares de alguna manera puedan encontrar ámbitos de laboratorio o de experimentación, que nos consta que hay algunas experiencias, nosotros conocemos e incluso nos hemos inspirado en experiencias de ustedes. Entonces creo que ese tipo de espacios que requieren de tiempo, requieren de condiciones, porque si el trabajo docente en nuestro país es así, no lo tengo tan claro para el caso de Costa Rica, si el trabajo docente remunera solamente el tiempo que le dedicamos a los estudiantes, y eso es una realidad y una situación de nuestros países, digamos, que tenemos recursos escasos dedicados a la educación, o inferiores a los que sería deseable, y así una restricción presupuestal que forma parte de la constatación de realidad. Bueno, aún dadas esas situaciones, desde la política educativa podemos proponer y podemos invitar a los docentes a que se empoderen y formen parte de un tránsito o de un camino de exploración o de laboratorio. Desde Plan Ceibal lo hacemos junto con la Administración de Educación Pública en distintos temas, en ciencias, en arte, en temas de tecnología propiamente. Y aquí hay un segundo aspecto en que estos procesos de cambio, de transformación, claramente van a tener algunos aliados más favorables o proclives al cambio y también a la incorporación de tecnologías, y es junto con ellos con quienes
una buena estrategia es trabajar junto con esos docentes o con esos actores institucionales, tomadores de decisión, directores, supervisores, etcétera, junto con esos colectivos que tienen voluntad de experimentación y de cambio, trabajar para luego desde allí llegar con el trabajo entre pares al resto de los docentes que tienen sus docentes o tomadores de decisión, porque allí la pregunta estaba dirigida a distintos miembros del Ministerio en general, tienen sus motivos y sus porqués. O sea, no son posturas más apegadas a lo analógico o quizás eventualmente se podrían identificar como más conservadoras. No es un porque sí, están sus fundamentos. Entonces, en la medida en que uno conoce y reconoce una experiencia en un par, en una institución que transitó un camino de incorporación de la cultura digital, de transformación, y esa experiencia tiene elementos ricos para pensar cómo podemos ampliarla o transferirla, no copiarla, porque eso no es posible en educación, pero sí dar un marco de transferencia a otros casos, creo que esa es una buena estrategia. Y claramente en Uruguay Pablo hablaba de la figura del maestro comunitario, que si no me equivoco es también conocida para ustedes. Claramente las referencias entre pares, o sea, poder contar con docentes pares, con políticas pares de pronto, quizás hay alianzas interinstitucionales que nos permiten generar mayor sinergia o nos permiten acelerar los procesos de incorporación de la cultura digital a lo educativo. Sí, de mi parte simplemente agregar en esto de, si bien no existe la receta para pensar estas cosas, siempre decimos que hay como algunos ingredientes claves que no deberían faltar a la hora de la receta, ¿no? Es decir, de lo que vamos a generar. Y hay unas cuestiones simplemente casi como con bullets de cosas que también planteó Martina. Por un lado es que tenemos que pensar en procesos y no cuestiones que se dan de un día para el otro. En eso es importante que haya, digamos, definiciones en los distintos niveles del sistema educativo. Esto quiere decir tanto a nivel de la política, desde la política se debe diseñar como un proceso, no es que yo lo declaro y acontezca en las aulas, que acontezca en las instituciones, y de igual manera, ante las orientaciones de la política educativa, las instituciones deberían plantearse también y diseñar procesos contextualizados, ajustados a sus capacidades, es decir, a el equipo docente de este centro, bueno, qué habilidades ya tiene, qué es con lo que efectivamente se cuenta, cuáles son las creencias y las percepciones en relación a lo que ese colectivo entiende de la integración de las tecnologías. ¿Es que el colectivo tiene temor, temor por su trabajo, de ser sustituido en algún momento por las tecnologías digitales? ¿Es que efectivamente no entiende la lógica de las tecnologías, no entiende cómo utilizarlo? Allí hay una brecha tan grande que es difícil de sortear. Es decir, tener un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico, que tiene que ser a nivel del colectivo, a nivel del centro, mirando también hacia afuera, mirando la comunidad educativa, las alianzas con la familia, lo que planteaba Pablo, de ahí diseñar una hoja de ruta. Pero es necesario a la vez generar condiciones. Es decir, esta hoja de ruta tiene que tener en cuenta las posibilidades de generar condiciones para el desarrollo profesional. Esto quiere decir, toda la literatura señala del tiempo necesario para planificar, para pensar, para reflexionar, para intercambiar. Es decir, es necesario poder brindar en las instituciones tiempos de trabajo colectivo, colaborativo con otros colegas. Creo que un ingrediente clave tiene que ver con eso, con proponerse el constituir, el generar un colectivo, una comunidad de práctica en ese centro, una comunidad que se vincule a la vez con otros actores, que pueda identificar experiencias potentes. Es partir de, tal vez, de experiencias más pequeñas que van a ir de alguna manera contagiando al resto de los docentes y que se van a ir animando. Pero entonces, de forma sintética, podemos decir entonces, comunidades de práctica, condiciones
condiciones, esto quiere decir tiempos, espacios para poder planificar, pensar y trabajar de forma conjunta, que muchas veces los colectivos estos se los generan, buscan las maneras. No sé, hay una actividad, está el profesor de educación física y aprovecha a un docente a juntarse con otro docente, o están en una actividad, es decir, se van cubriendo y buscan espacios para poder trabajar de forma conjunta. A la vez esto de poder diseñar un proceso donde los docentes se dan el tiempo para formarse y se dan el tiempo para experimentar. En el Uruguay nosotros identificamos que la pandemia generó flexibilidad, pero generó flexibilidad y generó libertad desde el propio docente y desde el propio sistema. Es decir, el sistema habilitó a que los docentes prueben. Los supervisores instaron a que se animen a probar formatos porque lo importante tenía que ver con salvaguardar ese vínculo de ida y vuelta con los estudiantes y trabajar desde allí. Y bueno, y aquellos que no tenían experiencia, le dijo, bueno, probemos. Pero hubo una invitación a probar, a equivocarse, a dar pasos pequeños, a trabajar de forma conjunta. Se rompieron muchos esquemas. Eso habilitó. Creo que esto tiene que estar presente también más allá de la pandemia. Cuando pensamos en estos procesos, tienen que haber procesos de habilitación, tanto a nivel de las autoridades, tanto a nivel del centro, y tanto a nivel de los propios docentes. Habilitarse a probar. Esto se aprende experimentando, reflexionando sobre lo que hicimos, intercambiando con otros colegas, seguir formándose, pero mucha habilitación también de los propios sujetos y del propio sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Martina. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las principales habilidades que debemos fortalecer o desarrollar en los docentes para que puedan asumir un modelo de mediación combinada? Bueno, ¿quién asume? ¿Empezamos? Pablo, sí, dale. Bueno, creo que esto lo pudimos vivenciar, y creo que esto de la educación combinada eso es un proceso que aún está muy verde. O sea, todavía falta muchísimo para que se pueda dar ese desarrollo. Y digo, ¿por qué? Porque en el primer momento, educación combinada parecía que era llevar lo presencial a lo digital, ¿no? En esto que hoy traía Martín con el ejemplo de Puentedura, ¿no? O sea, y no representa eso. El contexto híbrido combinado implica, primero que nada, la capacidad de adaptación, la flexibilidad en el desarrollo de nuevas consignas, el desarrollo y el conocimiento, y acabo de traer algo de lo que es el expertise de Martina, de los aspectos tecnopedagógicos, ¿sí? Entonces, creo que una primera habilidad es la flexibilidad para poder adaptar aquellas cuestiones, tanto de formatos, contenidos y contextos al medio digital. ¿Qué puedo llevar a un contexto híbrido? No todo lo puedo llevar a un contexto híbrido, no puedo seguir haciendo, por ejemplo, mis charlas convencionales de 45 minutos con los estudiantes pretendiendo que ellos estén del otro lado, ¿no? Tengo que realizar ajustes correspondientes para que en lo digital yo pueda generar un espacio de atención y un espacio también de producción. En lo digital, el estudiante puede encontrarse con su dispositivo y puede navegar libremente en Internet. Entonces, más que hacerle buscar información, busquemos que pueda encontrar cuál para él es la mejor reflexión que ha encontrado sobre determinado tema. O sea, que pueda trabajar la capacidad crítica, eso que yo traía hoy al principio, que pueda desarrollar la capacidad crítica en la selección de materiales y contenidos a través de Internet. Y eso sí lo podemos traer en el contexto de la educación combinada.
Después le voy a dar paso a mis compañeros para que complementen y después me gustaría también hacer un apunte sobre una pregunta de la ruralidad que ahí apareció, que me parece bien interesante. Para complementar lo que decía Pablo, a mí me parece importante, ustedes cuentan con, si no me equivoco de nuevo, con perfiles de egreso, incluso en competencias digitales. Entonces, nosotros en nuestro caso también tenemos nuestro marco de competencias, pero allí hay una hoja de ruta muy clara. Algo que suele sucedernos y creo que es necesario atender es poder identificar cuáles son las áreas que naturalmente están menos atendidas, ya sea por interés de los docentes como por el énfasis del diseño de la política educativa. Para poner un ejemplo de entre casa, en nuestro caso nosotros trabajamos con un marco de estándares basados en ISTE. Identificamos en el diagnóstico que hicimos de nuestra oferta de formación que estábamos trabajando muy poco con el desarrollo de la competencia analítica, o sea, el docente como en su rol de analista de información, digamos. Y allí hay una situación bien importante porque claramente si hay algo que tenemos hoy con el uso de medios digitales es datos. Ahora, si esos datos no los podemos utilizar o no forman parte del acervo que tenemos en cuenta cuando tomamos decisiones pedagógicas, allí tenemos un enorme problema. Entonces creo que, y me parece que no va a haber tiempo para abordar todas las preguntas, para hacer una mínima mención al resto de los aspectos, nos resulta fundamental poder trabajar con figuras, con referentes pares en los territorios, sabiendo que la formación de los docentes y fundamentalmente que la incorporación o sea, la transformación de un curso o de tomar un curso o incluso una certificación en una habilidad o en una competencia que el docente pone en funcionamiento en el aula, allí hay una brecha bastante grande, me parece muy importante y lo voy a reiterar cosas que ya tanto Pablo como Martín mencionaron. Me parece muy importante contar con docentes referentes. En nuestro caso hay figuras como maestros de apoyo ceibal o dinamizadores que están en el territorio, que son pares, o sea, no es un técnico que viene de afuera. Y creo que ustedes también tienen esas figuras de referencia y que podamos ofrecer también proyectos que impliquen al docente activo, trabajando en dinámicas de, por ejemplo, de codiseño, o sea, no el docente en un rol más pasivo de un estudiante, en una lógica más conservadora de vengo al curso a tomar contenido, sino vengo a un espacio para hacer y para aprender haciendo, poniendo en juego a mi comunidad de aprendizaje efectiva, o sea, con quiénes yo aprendo y cómo aprendo. Debe haber una oferta bien diversificada porque vamos a tener docentes que tengan solamente posibilidad de tomar una formación virtual, vamos a tener docentes que necesiten instancias presenciales. Entonces, sugeriría que haya un abanico de ofertas bien diversos, porque las necesidades lo son también y no hay una respuesta única que pueda servir para todos. Dejo por ahí, así doy tiempo al resto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esas respuestas. Nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este webinario. Asimismo, agradecemos a las asesoras Suani Chavarría, Silvia Ruiz, Sonia Mora y Yoleni Carranza por su aporte y apoyo en la realización de esta actividad. Igualmente, manifestamos nuestro agradecimiento al personal de la Dirección de Asuntos Internacionales y de Cooperación del MEP por toda la gestión y coordinación para hacer posible esta actividad. A don Martín Ribor, doña Martina Bailón y don Pablo Pajés por compartir su conocimiento y experiencia en el área de desarrollo profesional docente. A la señora doña Carla Tomás, directora del IDP, por hacer posible la alianza con Plan Ceibal. Y nuestro agradecimiento al señor Roberto Cuellar, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, por su apoyo y su colaboración para hacer posible la realización de este evento. De esta manera, damos por concluida esta actividad y aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen en el webinario que estaremos realizando en abril con la temática La formación de los docentes para una educación inclusiva, que también contará con la participación de expertos del Plan Ceibal. A todos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.